Navidad, de que ya se estaba solucionando la cuestión de los desahucios, la cuestión de la comida. Esto sabéis vosotros que no es verdad. O sea, esta semana, o sea, para el día 21 mismamente tenemos 2 desahucios programados. Aparte, estos son los que conocemos, no los que desconocemos, porque de vez en cuando vamos por el barrio y vamos viendo muebles allí de un desahucio de otro. La comida estamos viendo de que ya no damos abasto. Hemos intentado hablar con vosotros para montar un banco de alimentos en el barrio. Todavía estamos esperando una respuesta. Las familias ya no saben ni qué hacer, están quejándose a través de instancias. Lo que queremos es que, de verdad, o sea, por una vez os pongáis las pilas y... Por sorteo y 24 fuimos vecinos de expropiación forzosa, por parte del ayuntamiento y del patronato, ya que teníamos nuestras casas pagadas y según ellos el ayuntamiento estaba afectado por zona verde, un PERI, que le llamaban. ¡Mentira, ladrones! Nos obligaron a realojarnos en una vivienda de protección oficial y a acogernos al banco y a las hipotecas que ellos nos asignaron. El dinero de las casas no nos lo dieron de golpe. Una parte fue para la entrada de los pisos y el resto en una ayuda de 10 años a un 40% de los intereses. Nuestra sorpresa ha sido que ahora han pasado 5 años, que era renovable esta ayuda. Han pasado 5 años y según el Real Decreto Ley del 20 de 2012, estamos dentro de las condiciones legales, pero como no hay dinero, no nos las abonan. Les va a quitar la vivienda, y ya tenían una pagada, siendo expropiación forzosa. Aparte de esto, tenemos muchas quejas en el edificio. ¡Ay, vosotros esta noche! ¡Ya que no nos dais dinero! Yo primero de todo quiero felicitarla, señora Irma, porque ha conseguido la mayor asistencia a una audiencia pública en la historia de Nou Barris. Muchísimas gracias, creo que nos tendríamos que volver a trasladar al foro. Siguiente, ¿cuándo? Yo no sé ya cómo pedírselo, van a reabrir, tal y como estableció el Parlamento de Cataluña con los votos de Partido Popular, Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña, Ciutadans y la CUP, ¿cuándo van a reabrir las urgencias del CAP de la Guinagüeta por las noches? Siguiente punto. Yo no sé cómo no se les cae a todos la cara de vergüenza teniendo aquí a la hostia de desahuciados, de personas que van a ser echadas de sus casas. Uno de los derechos, con niños pequeños la mayoría, ¿vale? Yo les invito a asistir a una reunión de 500 por 20. Se está muriendo la gente de hambre en Ciudad Meridiana. Aquí todo el mundo ha escrito el mensaje, un mensaje en su plato. Yo lo he dejado en blanco, porque es exactamente lo que ustedes están haciendo, que es nada. No están haciendo nada. Sigue muriendo cada día personas que se están suicidando. Cuando tengamos el primer suicidio en Nou Barris, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a venir al entierro de esa persona? ¿O vamos a intentar evitar entre todas? Yo les propongo, de verdad, ya se lo dije la última vez y se lo vuelvo a decir, los 4.000 euros de mi multa los saco de donde sea, si esos 4.000 íntegramente van a dar para dar becas escolares a los niños y para dar de comer a las vecinas de Nou Barris. Si no, no pienso pagarlo y aquí estoy. Deténganme si les apetece. Y por último yo quiero hacer una cosa y espero, señor Santi Borrú y señor Inma Rañoni, que nunca sus hijos se queden con un plato vacío para cenar. Gracias. Una demanda social dels barris sense límit i les seves properes setmanes. Primera, estem en un d'habitatge habitual, perquè com us he dit, continuen existint i ens els amaguen, perquè els que arriba la policia, els Mossos d'Esquadra, nosaltres no els coneixem, només coneixem els que arriben a les nostres mans. La segona, volem lloguers socials fins a 100 euros, per a famílies que no superen 2 vegades l'IPREM, que són 1.000 euros. Avui en dia els bancs estan demanant 400 euros a famílies que estan cobrant 426 euros. És una vergonya i a sobre li diuen això lloguer social. Els pisos de Torrebaró, que n'hi ha 170 encara, que estan buits, que es gasten 1 milió d'euros en seguretat, que estan les 24 hores, 365 dies, els volem per nosaltres i ara, lloguer barat a 100 euros. El públic d'habitatge del districte, volem saber tots els pisos i quants n'hi ha de buits.
Senyora regidora, no volem cap deute hipotecari de per vida, ni dació ni condonació del deute a canvi d'un crèdit personal, perquè ara els bancs t'estan dient que et fan la dació en pagament, però a canvi que acceptis un crèdit personal de 10 o 15.000 a 20.000 euros. Això és una vergonya. L'Ajuntament de Barcelona hauria de dir a les entitats financeres que si fan això retiraran els seus diners, els diners de l'Ajuntament, que també són nostres, dels bancs que estan fent.